Vamos a hablar de Juan, pero no de Juan Alberto Badía. Ay, qué pena. De Juan el Cruel, pero no de Juan Alberto Badía, el Cruel. Hoy le decía a Pedro Orgambide, o ayer me encontré con Pedro Orgambide, que están con Emilio Alfaro preparando una obra relacionada con una obra fáustica. Sí, señor. Así que eso ya me gusta. Me ha dado Ya el libro está ahí y bien. lo voy a empezar a mirar. ¿Ah, sí? Sí, me ha prestado, mejor dicho, me ha regalado una copia del libro, Mire lo qué cual le bien. agradezco muchísimo. Pedro Orgambide. Nos gusta mucho Pedro Ramírez. Sí, le tenemos muchísimo respeto Sí, a Pedro, que suele asistir a nuestros programas de los viernes. Yo calculo que no por su gusto personal, sino por el gusto de su Sí, hijo. de su hijo. Que Es a más- patadas lo lleva. ¿Qué Es va a más, hacer? ha asistido a la función de los sábados de Del Teatro de Medianoche Sí, sí. y ha dicho con una sonrisa mal disimulada, digamos que le ha parecido bárbaro el espectáculo. Sí, lo mismo Emilio Alfaro, pero creo que lo hacen de buenos que son. Sí, pobre gente, está bien. Bien, ¿y a qué venía esto? Juan, el Cruel. A Juan. Bueno, yo hasta que no descubra a qué venía mi cita de Orgambide. Fausto. No, ¿Giordano? no. ¿Cómo? No sé, no, el operador No. hablaba. Ah, el operador, ¿y qué dice? Porque por ahí... No, que ahí está hablando con... Prueba no superada. Bueno, no sé qué decía Orlando, pero algo debió decir, referente a Juan el Cruel, del cual vamos a hablar hoy, o referente a Badía. Creo que dijo algo referente a Badía, pero no. En realidad lo he recordado perfectamente. Mateico. No lo diga al aire, Es Alejandro. mejor que no lo diga. No, cállelo. De Mateico, ¿no? No, bueno. Lo llamaban Juan el Cruel. Juan Lackland. Juan sin tierra. Juan sin tierra. Era hijo de Enrique II, de quien hemos hablado aquí, y hemos hablado de él. Un poquito, lateralmente, cuando hablábamos de su hermano, Ricardo Corazón de León, contra quien combatió Juan sin tierra. Sí, señor. Combatió primero contra su padre, después contra su hermano Ricardo, que murió malamente. Fue asesino de su sobrino, Arturo de Bretaña. Y en realidad no tenía ninguna buena cualidad, como por ejemplo el espíritu de organización de su padre, Enrique II, o el valor de su hermano, Ricardo. Era cobarde. No tenía ninguna cualidad que hiciera olvidar sus arrebatos y los transportes de locura que arrastraba la vieja sangre de los angevinos que corría por sus venas, que cada no tanto, diría yo, daba un loco suelto. Se casó en 1190 con Isabel de Gloucester, pero se divorció. Y un día pasó por Lusignan, en Poitou. La corona inglesa tenía en ese tiempo muchísimos feudos en territorio francés. Y le gustó la prometida de un vasallo suyo, Hugo de Lusignan, señor de la Marche. Estaba prometida a Hugo de Lusignan, la piba, y le gustó, y la raptó, y se casó con ella. Tenía 12 años la piba. Se está poniendo linda, Sí. dijo, sí. Deja que Isabel. crezca, dijo. Isabel de Angulema se casó con ella. Comparece ante la corte de los pares por este asunto, por el rapto. Fue desposeído de todos sus feudos franceses, 3/4 partes de sus tierras, por una niña. De todos modos se cansó de ella. Isabel dejó de interesarle, la rajó de su lecho, y de todos modos la joven, para vengarse, bueno, tomó unos cuantos amantes, a 2 de los cuales nuestro amigo Juan los ahorcó colgándolos de las columnas de la cama de Isabel. Es un detalle de exquisitez. Le tenía miedo a todo el mundo, pero no respetaba a nadie. Es lo mismo, ¿no, Alejandro? Creo que es más o menos lo mismo. Sí. Es más o menos lo mismo. Se burlaba de Dios y de sus juramentos, era verdaderamente un traidor hecho y derecho. Cobraba impuestos sin el menor escrúpulo. Por ejemplo, en los lagares de Inglaterra, 2 toneles de cada 5 iban para Juan. En el molino, una bolsa de cada 8. Todo tenía multas tremendas. Todo pagaba impuesto. Qué sé yo, paría una chancha y había que pagar impuestos. La casa furtiva, hablando de multas, tenía casa furtiva en un bosque real, digamos. Se castigaba directamente con la muerte. A él le gustaba que lo temieran.
no tenía moral ni religión, y en la única ocasión en que se mostró más o menos valiente fue para salvar a su madre, que estaba sitiada. Su madre era Leonor de Aquitania, una gran mujer, que fue mujer, como ya hemos hablado, de Enrique II. Dicen que torturaba por placer. En cierta ocasión, a un judío cuyos bienes codiciaba, ordenó que se le sacaran las entrañas del vientre y las quemaran frente a él antes de que muriese. Ahora, la principal víctima de sus injusticias era la masa desprovista y necesitada de los ingleses de origen sajón. Ustedes habrán visto algunas películas de aquella época en donde había una especie de división entre sajones y normandos. Los normandos eran los que mandaban el país en ese entonces, personas que no hablaban el inglés, hablaban el francés. Hay una novela maravillosa acerca de todo esto que se llama Ivanhoe. Ivanhoe, exactamente. Esta muchedumbre de sajones ni siquiera comprendía el idioma de quienes la gobernaban, como tampoco los que gobernaban comprendían el idioma que hablaban los sajones. Un día, uno de ellos, un sajón, que hablaba y abogaba en francés, conocía el francés, logró hacerse elegir en el consejo, y lo llamaban William Luenga Barba Larga, pues había prometido no afeitarse más, en señal de disgusto contra el despojo de que era víctima su patria, ¿no? Ahí en el consejo hizo toda clase de reclamos que fueron desoídos, hasta que por ahí juntó a todos los pobres de Londres y los incitó a la rebelión. Combinado a comparecer ante el Parlamento, se presentó llevado por una multitud de pordioseros, que era tan numerosa que no fue posible cerrarle el paso. De todos modos, los partidarios del rey lo esperaron y a los pocos días lo cacharon en la calle, se lo llevaron en cana. Mejor dicho, trataron de llevárselo en cana. Él se resistió, fue herido, salió rajando y se metió en la iglesia de Santa María. Y para desalojarlo, el arzobispo de Canterbury hizo incendiar la iglesia. Redondamente. Incendia la iglesia para que salga. Salió, fue sometido al suplicio del garrote, le abrieron el vientre de una puñalada. Como todavía vivía, lo ataron a la cola de un caballo, que azotado lo fue arrastrando hasta la Torre de Londres, pero aún vivía. Entonces ahí lo juzgaron, lo encontraron culpable. No era su mejor día, ¿no? No, lo encontraron culpable, fíjese usted, por suerte, pues si no hubiera sido un trabajo en vano. Y lo ahorcaron. Bien. Y como los pueblos a veces admiran más a los mártires que a los héroes, allí donde habían armado su patíbulo, empezaron a concurrir las muchedumbres que se disputaban el patíbulo, se llevaban pedacitos de la horca. Primero pedazos grandes, después astillas, hasta que no quedó nada, y entonces cuando no quedó nada, empezaron a llevarse tierra del lugar, donde empezó a formarse una gigantesca fosa, a la cual concurrían peregrinos de toda Inglaterra, a juntar tierrita. Hasta que finalmente nuestro amigo Juan Lackland prohibió el acceso a ese lugar. ¿No? Se hablaba de milagros y todo eso. Hablando de otros adversarios que tenía Juan sin tierra y de esta bronca entre sajones y normandos, tenemos que decir que había un bosque, el mayor de Inglaterra, que se extendía desde Nottingham hasta el centro del condado de York, al que los sajones llamaban Sherwood, y que después, por deformación, alcanzó a llamarse Sherwood. Era un bosque temible, pero temible especialmente para los normandos, porque allí se albergaban las últimas bandas de sajones que vivían fuera de la ley. Y ahí hay una crónica que habla de un bandido que se destacaba en esto, que se llamaba Robert Hood, vamos a decirlo de una vez. Muy bien. La leyenda lo convirtió en el hijo de un conde, defensor de los pobres, le cambió el nombre también, eso se llama Robin Hood. La leyenda le dio compañeros, Little John, Match, el hijo del molinero, el hermano Tack, el que Sí. pegaba bastonazos en nombre del Señor, hasta que vino Errol Flynn a ponerle rostro. Pero usted sabe que esta que le dije de destacarse un bandido en esas cuestiones es la única referencia histórica que hay. Toda la demás que hay es de orden legendario.
Sucedió en cierta ocasión que un antiguo conflicto entre el rey de Inglaterra y el Papa, digo respecto a la elección del obispo de Canterbury, se agravó. Y se agravó tanto que el Papa lanzó entredicho contra el Reino de Inglaterra. El entredicho era una de las sanciones más graves que la Iglesia podía inferir a un país. Felipe Augusto, el rey de Francia, en ese mismo momento también, sí, creo que por un casamiento con una dinamarquesa que al final no cumplió, o al revés, fue víctima de un entredicho por el mismo Papa, Inocencio III. Y cuando hay entredicho, se suspenden los sacramentos en todo el país. Digo, se suspenden los sacramentos. Sí, sí. Con excepción hecha de los bautismos y del viático a los moribundos. La excomunión. Quiere decir que no se celebra matrimonio. Perdón, la extremoción, dije la excomunión pensando Sí, en la categoría siguiente. La excomunión es lo que venía después. Sí. No se celebran sacramentos. Por ejemplo, no hay matrimonio. Lo peor del caso es que no se entierra a la gente. Claro. Los cadáveres quedan insepultos. Bueno, se venía la excomunión de Juan también. Juan empezó a expulsar obispos, en fin, lo amenazan cabalmente con la excomunión. El Papa le dice, mira, te voy a excomulgar. Y esto no sé si le importaba mucho o poco a Juan Sin Tierra, pero obsérvese esto. La excomunión liberaba del juramento de lealtad de los varones vasallos a Juan Sin Tierra. Los liberaba de su promesa, de su juramento de vasallaje. Y entonces esto era gravísimo. Y se le ocurrieron dos medidas a Juan Sin Tierra para protegerse de la excomunión. La primera, de una extrema crueldad. Tomó un rehén, digamos, un pariente querido, un hijo, un niño pequeño, una mujer, por cada señor cuya defección temía. A todos los vasallos que a él le parecía que se iban a liberar gustosos de su promesa de fidelidad, les tomó un rehén. La segunda era una medida un poco infantil. Ordenó al guardián de los 5 puertos que impidiera la entrada al portador de la bula de excomunión. Le dijo al tipo, mira, cuando venga el enviado papal con la bula de excomunión, vos no lo dejes entrar. Los 5 puertos eran, por cierto, Hastings, Romney, Hythe, Dover y Sandwich. Y el guardián de los 5 puertos es una especie de ministro de Marina. Y es más, diríamos... El guardián de los 5 puertos en 1941 era Winston Churchill. Digamos que justamente era lo que llamaríamos aquí en la Argentina y en cualquier país europeo o un canciller o un ministro del Interior. No solo manejaba la parte de las relaciones con el exterior, o sea, un canciller, sino también la relación con el poder central. Así es. Fuerte. A ese tipo le dijo, no me lo dejé entrar. Pero el tipo entró igual, no se sabe cómo. Pero nadie se atrevió a leer la bula en público. Así que era lo mismo. Entonces el Papa liberó a los vasallos de Juan de la promesa de lealtad, e incluso prohibió que se le acercaran, que se sentaran a su mesa, que se le sentaran al lado, todas esas cosas. El caso es que Juan fue derrotado, en 1213 prestó homenaje a la Santa Sede, se allanó, incluso para evitar una invasión a Inglaterra. En 1215 los varones le arrebataron la Carta Magna, es decir, debilitó considerablemente el reinado de Juan Sin Tierra el poder de la corona británica, muchísimo. Y se murió al año siguiente, en 1216, tras maldecir a su madre por haberlo traído al mundo. Su mujer, aquella chiquita que 16 años antes él había raptado a Hugo de Lusignan, volvió al Poitou y se casó finalmente con su antiguo prometido, Hugo de Lusignan. ¿Qué tipo, Y uno que dice que un cuñado es un vergüenza. Murió maldiciendo a su madre por haberlo traído al mundo. ¿A quién dedicar esto? Yo no sé. Yo creo, Alejandro, que a esta altura es menester recordar que más allá de las enseñanzas que acarrean las historias que usted cuenta, debemos recordar qué es lo que hay detrás de esas enseñanzas. Quiero decir, un sentimiento particular.
Y este sentimiento nos enseña a pensar en las personas, primero, respecto de su tiempo, de su circunstancia, y sobre todo del destino que les tocó, quizás injustamente, porque no hay destino justo, hay destinos que, bueno, caen ocasionalmente sobre las cabezas de las personas. Quiero decir, creo que podríamos permitirnos, por esta vez, pensar en Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra es un enemigo nuestro, no solo por su falta de ética, sino por su pertenencia a, digamos, la estirpe británica. Todos los británicos son nuestros enemigos, hasta tanto se demuestre lo contrario. Creo que hay personas que en algún momento se oponen a cierto poder y basta con esto para redimirlos. Digo, personas que quizás en ese gesto de hibris, digamos, de desenfreno, lo que están manifestando es no otra cosa que la condición humana. Me gusta esa gente que ligó cosas horribles, una infancia sin juguetes, un destino sin amor, y que de alguna manera tuvo que hacerse cargo de esto. Quiero decir, gente que no tuvo otra manera que morir como abrazada a un rencor, y por eso, para esos desafortunados, bienaventurados aquellos que tuvieron que morir como abrazados a un rencor, porque de ellos en algún momento, cuando se arrepientan, será el reino de los cielos. Y como abrazado a un rencor, canta Carlos Gardel. Pero usted viene a poner el acento sobre una cuestión que creo que es la que menos se tiene en cuenta cuando se habla de este modestísimo programa que hacemos nosotros por la noche. Que si tiene alguna característica diferencial, es la de no repetir la temática que desde las 7 de la mañana vienen encarando los periodistas de la radio y de la televisión. Por ejemplo, sucede así, hablamos el otro día con Carlitos Bugarín. Los tipos de los diarios trabajan a la noche y recaban una serie de informaciones. Esas informaciones son levantadas por los medios de comunicación oral o visual. Y son glosadas. Así, por ejemplo, hay unos niatos que se pegan una vuelta olímpica y no sé qué hacen, rompen no sé qué, o escriben las paredes de un colegio. El ILSE, sí. Les ponen amonestación y los rajan. Y si esto es una noticia, yo soy el cardenal Richelieu, permítame que le diga. Si esto es algo que le puede interesar a alguien más allá de los 25 giles que se hicieron poner amonestaciones, yo no sé qué me pesco. Pues sin embargo, todos los programas, a partir de las 7 de la mañana hasta el final de la programación, van glosando esto. Y luego esto va mucho más allá, a punto tal que una comisión de notables en un país asolado por las enfermedades, por la desocupación, por problemas de la educación, por problemas de la educación verdaderos, no esos, se ponen a deliberar a ver cuántas amonestaciones hay que ponerle al otario que escribió la pared. Bueno, poca notabilidad tendrá que el tipo que pierde su tiempo en semejantes preocupaciones. Pero no es eso, no es ese punto el que yo quiero tocar. Lo que yo cuestiono es la elección de temas, no de 1, de 2 ni de 7, sino de absolutamente todos los programas, que es recurrente. Son los mismos temas que salen en el diario, glosados. No digo que no haya que ocuparse de la actualidad y de la noticia. Para eso están los diarios y para eso están los departamentos informativos de cada radio. Ahora, si cada conductor empieza a glosar ese tema de las amonestaciones, como este otro, de la misma índole, el tipo ese que la mujer no sé qué, como si fuera realmente un gran tema, y les juro que no lo es. Pues esto se pone un poco aburrido y espeso. Este programa que hacemos nosotros no tiene muchos méritos, que diga. Quizá ninguno. Pero por lo menos no hablamos de los tipos de las amonestaciones, ni del tipo ese de la mujer, ni del otro que le pegó el tiro al que le afanó el pasacasé. No. Se me dirá, a veces esos temas sirven para glosar, para alegorizar sobre otros más importantes. Puede ser, en teoría. En la práctica yo casi no lo he visto. ¿En qué consiste esto? Bueno, el tipo que le pega un tiro al que le afanó el pasacasé sirve para hablar de la violencia instalada en la sociedad. Bueno, tanto peor.
Ahora yo pregunto, ¿a dónde están los buenos y viejos temas que son los más importantes del mundo? Digo, los temas grandes de verdad, ¿dónde están? No digo que en cada microprograma de la oral deportiva haya que hablar sobre angustias metafísicas. No digo eso. Pero digo que alguna vez habría que hablar. Y ni siquiera están instalados esos temas en aquellos programas que dicen representar el pensamiento argentino, esos que ejercen el mentorazgo ideológico de la sociedad. De la sociedad. Programas de pensamiento. ¿Cómo está? Malas noticias. En esos programas se habla también del punto este, que la mujer no sé qué, y del otro de las amonestaciones. Y no hay nadie, me pregunto yo, que hable de temas, diré la palabra, temas filosóficos. Los temas filosóficos no son discusiones bizantinas. Son los temas centrales de la vida. ¿Qué demonios está haciendo uno aquí? ¿Qué sentido tiene el universo? ¿Es posible conocer? ¿Existe Dios o no existe? ¿Qué sentido tiene la historia? Etcétera. Bueno, esos temas, lamento decirlo, no están en ninguna parte. Pero en ninguna parte. Y se cree falsamente que el debate profundo pasa por ver si hay que ponerle 10 o 25 amonestaciones a los giles que escribieron las paredes. Respuesta, ¿qué me importa, hermano? Pero no me importa nada, absolutamente nada. En cambio, a lo mejor me importa un poco si es que no quiere usted instalarse en la torre de marfil de los temas que pueden resultar un poco áridos. Me importa bastante, digamos, una discusión acerca del alcance del Estado en la Argentina. Digo, ya que quiere conectarlo con la realidad, por más que me parece que algo tan conectado con la realidad como la muerte y el amor no debe haber, pero bueno, supongamos. Bueno, eso no está. De la muerte y el amor no hablemos. Y cuando uno quiere tocar esta clase de temas, cuando uno se remonta a la historia, cuando uno hace, no uno por mí, sino alguno. Yo hago un programa de humor, no tiene nada que ver con eso. Digo, cuando alguno quiere tocar uno de esos temas, lo echan. Si no empiece con eso. No empiece con eso. No empecemos. No empecemos a filosofar. Bueno, no empecemos a filosofar. No empecemos, por favor, a filosofar. Sigamos hablando. A ver si la mujer es más infiel que el hombre, por ejemplo. Digamos, Alejandro, que hay una curiosa operación que se realiza ahí y que parece haber invadido, cuando menos, todos los ámbitos de la patria, por no decir los de Occidente, hábitos que suele seguir y ámbitos que suele imitar la patria misma en su movimiento. Y esto es, efectivamente nadie niega en ninguno de esos ámbitos y lugares que usted menciona, los programas top de los medios electrónicos, pero los lugares institucionales también, que los temas importantes son esos que usted nombra. Pero se suele decir, para llegar a esos temas, lo mejor es vincularlos con la realidad y acceder hasta ellos, de modo tal que se produce esta operación. Se habla de un tema ínfimo, pequeño, para poder acceder a través de la alegoría o de cierto grado metafórico a los otros temas. Y sucede lo mismo que en la educación, cuando se dice, para acceder a aquellos temas que realmente forman a una persona, hay que hacerlo como si no nos diéramos cuenta, buscar una excusa para ellos. En la búsqueda de esta excusa, del mismo modo se dice, para que la patria sea grande, para que la patria alcance su destino manifiesto de grandeza, a veces hay que hacer ciertas operaciones como disimulando ese destino. Sí, pero ¿sabe lo que sucede? Sí, es que nos quedamos en la simulación y en la excusa. Y se confunde la simulación y la excusa con la verdad y con el objetivo. Verdad. Dice Sábato, le explico a un amigo qué cosa es la teoría de la relatividad. Eso es. Y este amigo no lo entiende. Entonces se lo explico de nuevo, de una manera más sencilla. Mi amigo sigue sin entender. Trato entonces de hacer unos pequeños dibujos en el pizarrón y el amigo no entiende. Pues hago entonces una reducción aún mayor de la teoría, hablándole de trenes que salen de Retiro y de José Cepaz y que se cruzan, y entonces mi amigo entiende. Pero en ese momento lo que le estoy explicando ya no es la teoría de la relatividad. Entonces, si para forjar un destino de grandeza hay que inventar o hay que pasar
por estadios de ínfima ética, si para hablar de temas filosóficos hay que pasar por asuntos groseramente cotidianos, si para explicar algo hay que poner ejemplos baladíes, y además, si la explicación no llega y nos quedamos en los asuntos baladíes, en las excusas y en la ínfima ética, empezamos a confundir los grandes temas con trenes que salen de retiro y la grandeza de la patria con despidos. Y eso es un riesgo gravísimo. Por eso en este programa no hablamos del señor Bobbitt y de su mujer.